Vamos a tratar otros temas porque el fin de semana, la verdad, todos hemos sentido, me imagino hombres y mujeres por igual, una sensación espantosa al conocer uno tras otro estos casos de violencia contra la mujer. En un caso, una periodista cuya denuncia se filtró a un diario se enfrentó a un economista supuestamente prestigioso, reconocido, por haber sido víctima de maltrato y de violencia. La golpeó, la insultó, le gritó en su cuarto, en su propia casa y al lado del cuarto donde dormía su pequeño hijo. Y luego, a través de las redes sociales, todos hemos visto con estupor las imágenes de esta chica, Micaela de Osma, siendo arrastrada por el que era su novio, no sé si habían vuelto a pelear o no, pero tenían una relación intermitente de 3 años, Martín Camino Forsyth. Todos vimos esas imágenes y nadie podía entender. La vecina ha sido la persona que grabó porque estaba harta de los gritos, estaba harta de los golpes y sentía que era su obligación moral. Esas imágenes que las vamos a compartir con ustedes en unos instantes y vamos a desarrollar ese tema también, las tienen ahí. Fíjense ustedes, a pesar de eso, pareciera que la ley puede ser muy blanda en nuestro país, pareciera, ojalá que no, y es por eso que muestro este video, que ha sido atroz, porque luego ella dice que él la amenaza con un cuchillo que le pone al cuello para pedirle la clave del celular, nada menos, ¿no? Miren ustedes esas imágenes, chicas que gritan, que son amigas o conocidas de la víctima, desesperadas, suéltala, le dicen, pero todo el mundo impávido ante la violencia de este sujeto. Terrible, la verdad, terrible. Lo hemos sentido como un golpe muy duro porque lamentablemente las víctimas tienen que hablar, no solo aparecer en estas imágenes, sino hablar, someterse al dolor que significa exponer cosas que no quisieran. Pena, llanto, decepción, vergüenza, en fin. Y yo quería aprovechar la presencia del doctor Rodríguez, que no estuvo convocado obviamente para hablar de este tema, pero la actualidad lo demanda, para preguntarle por este tipo de casos y para... No sé si es posible garantizarle a la población, doctor, que esta vez estas personas van a pagar por lo que hicieron. Bueno, yo entiendo que cuando una persona ha cometido un hecho ilícito como el que acabamos de ver, tiene que responder por sus actos. La justicia no puede andar con mano blanda respecto a este tema. Yo entiendo que la Fiscalía solicitará en su momento prisión preventiva y el juez resolverá lo que corresponde. Yo obviamente no me puedo adelantar a recomendarle al juez que resuelva en tal o cual sentido, pero el sentido común de alguna manera aconseja una decisión. Y por otro lado, cuando ya estemos en la fase de lo que es el juzgamiento propiamente dicho, donde se establece la responsabilidad de una persona que está imputada o acusada, espero que la justicia imponga la sanción que corresponde. A eso iba justamente, porque entiendo que las leyes pueden ser blandas, que a las leyes se le puede sacar la vuelta a través de leguleyadas, que hay abogados muy hábiles y que la propia justicia a veces se siente un poco atemorizada por los apellidos o el dinero de los que son acusados. Por eso le decía a usted, ha mencionado una palabra clave, sentido común. El sentido común tiene que estar por encima de la norma escrita. El papel es el papel y se presta 50 interpretaciones. ¿Cómo le aseguramos a estas chicas, a las dos, que no van a terminar muertas a manos de sus agresores? Bueno, el derecho es un instrumento de convivencia entre los seres civilizados, pero el derecho está subordinado al valor justicia, de tal manera que muchas veces el derecho pudiera aparecer como que es contrario a la justicia, pero ya son los jueces que cuando encuentran contradicciones entre el derecho y la justicia, tienen que optar por la justicia. Y en cuanto a las normas o a las sanciones, yo creo que tenemos sanciones previstas en la legislación peruana, en la Ley de Violencia Familiar, en el Código Penal, etcétera. Entonces ya depende de los jueces y obviamente también depende de la Fiscalía que trabaje bien el caso, que presente bien sus solicitudes, y yo creo que en su momento la justicia no le temblará la mano para imponer la sanción que en el caso corresponde. ¿Podemos contar con su compromiso como presidente del Poder Judicial? El Poder Judicial está comprometido a poner mano dura contra ya este clima de violencia que se está prácticamente extendiendo como una mancha de aceite negro en el país y que no lo podemos permitir. Pero también tenemos que tener respuestas, también diríamos, de corto alcance o de largo alcance. Yo creo que es un tema de educación, acabar con el machismo, una educación que permite una convivencia armónica entre los géneros, el varón y la mujer. Y eso es un tema de cultura también, pero por otro lado también el Estado tiene que dar una respuesta de protección a las personas que son víctimas de violencia familiar. En lo que respecta al Poder Judicial, y eso lo tengo que decir, nosotros hemos
organizado, hemos inaugurado este año en Villa El Salvador el primer módulo de justicia integrada en violencia de género. Y actualmente le estamos pidiendo al gobierno central que en el presupuesto del próximo año se nos garantice que por lo menos construyamos módulos de violencia integrado en violencia familiar en todo el país. Nos están otorgando solamente para 2 módulos, pero en fin. ¿2 módulos en todo el país? Así es. 2 módulos. Y yo aquí le invoco a la ministra de la Mujer, que entiendo que va a ser entrevistada más tarde, y con ella hemos estado también inaugurando en Arequipa un centro de atención a las mujeres víctimas de violencia familiar, donde no solamente se le da apoyo psicológico, que es la primera respuesta que podemos dar, sino también apoyo, digamos, en cuanto a opciones laborales. Entonces tenemos que tener una respuesta de más largo alcance, pero este es un tema, obviamente, que no se va a construir de la noche a la mañana, pero yo creo que todos debemos estar comprometidos, no solamente el Poder Judicial, no solamente el Ministerio de la Mujer, sino también el Gobierno central, también las municipalidades, los gobiernos regionales, los centros de la mujer, es decir, toda la sociedad. ¿De quién depende que estas mujeres que se atreven a denunciar, porque hay un gran número que no lo hace justamente por temor, de qué depende de que ellas sientan la confianza o la seguridad de que van a gozar de protección después de esa denuncia? Mire, si nosotros implementamos estos módulos, como le estoy mencionando, si los periodistas de Lima se dieran un poquito de tiempo, pudieran ir al Villa Salvador, podrían constatar que ahí está junto el médico legista para que examine el nivel de lesiones, está el psicólogo para que pueda ver también las lesiones psicológicas, porque no solamente hay lesiones físicas como tradicionalmente siempre se ha digamos, argumentado. También está ahí la cámara Gesell para que haya una entrevista con toda libertad, y están 3 jueces para atender las 24 horas del día como si fuera un servicio de emergencia en un hospital. Entonces, de esa manera damos una respuesta oportuna a un tema de violencia, y por eso es que yo creo que todo el Estado, todo el aparato del Estado, todas las autoridades y también la sociedad civil debemos estar comprometidos y desarrollar una gran cruzada para, digamos, disminuir los niveles de violencia en el seno de la familia y particularmente contra las mujeres. Claro, de este módulo del que hemos hablado, hay 2, me dice. Es decir, actualmente... ¿Y la aspiración es tener cuántos en todo el territorio yo quisiera nacional? que hubiera pues en cada barrio, en cada ciudad. Eso depende del presupuesto que se le asigne al Poder Depende Judicial. del presupuesto que se dé al Poder Judicial, pero también tenemos que ser un poco creativos. No podemos esperar que todo venga obviamente del gobierno central, porque no tiene, digamos, la previsión presupuestal necesaria para poder satisfacer esta demanda. Yo aquí espero que las municipalidades, que los gobiernos regionales que tienen a veces muchos recursos que no saben cómo gastarlos, que por lo menos implementen estos módulos, que ya tenemos experiencia, ya tenemos pilotos que están funcionando exitosamente. Nosotros en el Poder Judicial tenemos una comisión de justicia de género que está trabajando en este sentido, y espero que haya más, digamos, apoyo en este sentido. ¿Cuántos casos se han atendido en estos módulos? En estos módulos se están atendiendo un promedio de 100.000 personas, y la demanda aumenta, vale decir, está arriba. ¿Mujeres que han denunciado ser víctimas de maltrato? Así es. ¿100.000? ¿En cuánto tiempo, doctor? Bueno, ya digamos en un tiempo, digamos, bastante prolongado, pero en los últimos tiempos se ha incrementado el nivel de denuncias, porque ya las personas agredidas tienen un poco más de confianza. Eso es. Esto se manifiesta como una reacción en cadena, ¿correcto? Así es. Entonces, si uno le da tranquilidad a la víctima, van a aparecer otras más. Porque claro, se van a atrever y van a confiar en que la justicia... Pero todos si juntamos en un solo lugar, todo lo que podría ser respuesta del Estado. Claro. Porque si tenemos a una comisaría en una calle, tenemos al médico legista a 50 kilómetros, exacto, tenemos al psicólogo en otro lugar y tenemos a los jueces en otro lugar, se cansa la agraviada o la víctima, la persona víctima de violencia, que no necesariamente también son las mujeres, claro, en términos mayoritarios son las mujeres, pero también pueden ser niños. Por supuesto. Y hipotéticamente también pueden ser varones. Entonces, pero tenemos que acercar... Claro, se somete a más maltrato a una víctima de maltrato. Esa es la verdad, porque pasearlo por toda la ciudad para que repita la misma historia y nuevamente se le estruje el corazón con lo que tiene que relatar, es la verdad maltratar a alguien. Eso se llama la revictimización. Así es. Doctor, lo habíamos invitado también para abordar otros temas. Uno de ellos es este reclamo airado que han hecho los partidos políticos la semana pasada, sobre todo el caso de Fuerza Popular y bueno, el caso del señor Alan García a través de sus representantes en el Parlamento, el partido aprista, cuando dicen que ellos no son bandas criminales y que no se entiende por qué están ahora sometidos a la justicia bajo la ley de crimen organizado. El señor García ha dicho que se está actuando políticamente en el caso de él, que su caso es un caso cerrado, que ya no tendría por qué tocarse o volverse a investigar. Y por el otro lado, Keiko Fujimori también ha salido en conferencia de prensa a decir que aquí se está manipulando y tratando de boicotear su eventual candidatura en 2021. ¿Qué es lo que está pasando y qué cosa permite o por qué es que se utiliza la famosa ley de crimen organizado? Bueno, como presidente del Poder Judicial tengo que señalar lo siguiente. En el Perú vivimos en democracia. Hay un régimen de separación de poderes.
El Poder Legislativo cumple su papel de legislar y de eventualmente fiscalizar. El Poder Ejecutivo gobierna, tiene sus ministros, está el presidente de la República conduciendo todo este gobierno y tenemos el Poder Judicial que administra justicia. Aparte de estos órganos que diríamos son el sustento del aparato estatal, tenemos órganos constitucionales autónomos, por ejemplo el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura y particularmente a partir de 1979 tenemos el Ministerio Público o la Fiscalía. Es el Ministerio Público el ente autónomo encargado de la investigación del delito. Y si el Ministerio Público ha escogido entre tantos ciudadanos que hay en el Perú investigar a determinadas personas, eso está dentro de sus atribuciones constitucionales. De tal manera que yo lo que espero es que haya respeto hacia las instituciones del Estado, respeto hacia el Ministerio Público, respeto hacia el Poder Judicial, porque cada uno tiene las atribuciones que la ley y que la Constitución les señala. Entonces, para terminar esta pregunta, el hecho de que a una persona lo investiguen no significa que ya lo están declarando culpable. Investigar yo considero que no es perseguir. Investigar es averiguar un tema que podría ser objeto de una sospecha y en el curso de la investigación se esclarecerán los hechos. No, por el tema que usted me está señalando, no estamos hablando de una acusación, no estamos hablando de un juzgamiento, estamos hablando del inicio de una investigación que ni siquiera es investigación preparatoria propiamente dicha, que ya es proceso penal formal. ¿Está hablando de cuál de los dos casos? ¿Del de Alan García o el de lo que usted me ha preguntado, de lo que usted me ha preguntado. Estamos en una fase que se llama investigación preliminar. Vale decir, si es que en base a la averiguación que se hace en esa investigación preliminar, se pasa a la etapa formal del proceso penal común que se llama investigación preparatoria. De tal manera que si estamos en diligencias preliminares, en investigación preliminar, digamos, hay que esperar cuál es el resultado de esas investigaciones para ver si se formaliza o no un proceso penal propiamente dicho. ¿No hay ninguna, o descarta usted este comentario que han hecho ambos aludidos cuando dicen que se está politizando la justicia en el país? Bueno, existe siempre un riesgo de politizar la justicia. Que hay una presión o la judicialización de la política mediática para que se reabran casos que ya están cerrados. Todos los riesgos existen, ¿me entiende? El tema es cómo se procesan. Y en este momento no es el Poder Judicial el que está interviniendo, es el Ministerio Público. Lo dejo absolutamente claro. Es el Ministerio Público el que está interviniendo, nosotros no estamos interviniendo para nada, lo podríamos hacer eventualmente si es que se formalizara la investigación preparatoria o si es que se pidiera alguna medida limitativa de derechos o una medida coercitiva personal. Solo en ese momento el Poder Judicial podría, digamos, intervenir, pero por el momento, como le digo, es el Ministerio Público el que ha decidido realizar una investigación y yo creo que si somos respetuosos de las instituciones del Estado, simplemente tenemos que respetar esas atribuciones que tiene el Ministerio Público. Y asistir a eso. El otro tema importante también es el de la extradición del señor Alejandro Toledo. El día 3 de octubre, la Oficina de Control de la Magistratura, por lo menos es la fecha en que apareció la noticia, impuso una amonestación al juez Abel Concha, porque aparentemente se había retrasado, había escondido, según la OCMA, 1 mes y medio la resolución para declarar fundado el pedido para la prisión preventiva del señor Toledo y el bendito proceso de extradición. En breve le digo esta historia que parece larga y tan enrevesada. Lo que la gente siente es que no se está actuando correctamente y no se están siguiendo los pasos adecuados para que el señor Toledo venga pronto y rinda cuentas. Y que acá hay un tema de expedientes que se arranchan entre fiscales y jueces y que, si nos atenemos a lo que dice la OCMA, podría por lo menos ser probable. Por lo que yo tengo conocimiento, es que en el caso de la OCMA, cuando se formula una queja, la OCMA tiene sus, diríamos, representaciones a nivel de cada Corte Superior de Justicia. En el caso de Lima, tenemos la Corte Superior de Justicia de Lima, donde existe una oficina descentralizada de la OCMA. Eso se llama ODENMA, que es diferente a la OCMA, que es una suerte de oficina central, ¿no? Entonces, lo que yo tengo conocimiento es que por el mismo hecho, al señor Abel Concha le abrieron también una investigación y lo terminaron absolviendo por parte de la ODEMA, pero sin embargo, como se presentó una queja directamente ante la OCMA, por el mismo hecho ha sido sancionado con una amonestación. Ahora, lo que yo tengo conocimiento es que en este momento no existe ningún pedido de la Fiscalía para remitir el cuaderno de arresto provisorio con fines de extradición en el caso Ecoteva.
Lo que le pidió la fiscal Manuela Villar al señor Abel Concha es que le dé un plazo amplio para poder armar toda, digamos, la ruta del dinero, digamos, que se estaba lavando en el caso Ecoteva, para luego, en base a eso, armar el cuaderno de arresto provisorio. Pero como ya terminó la investigación, digamos, a cargo del juez, él ya ha remitido el expediente a la Cuarta Sala Superior de Reos Libres en Lima. Es decir, lo afirmo categóricamente. En este momento, en el caso Ecoteva no existe ninguna solicitud de arresto provisorio con fines de extradición que esté pendiente para remitirse a los Estados Unidos de Norteamérica. La Fiscalía se quedó en una solicitud de que le amplíen el plazo y ahí se ha quedado. Y como ya terminó la investigación, se ha remitido a una sala superior. ¿Qué va a pasar ahí? No lo sé. Ahora, en el caso... ¿Usted diría que el retraso entonces es de la Fiscalía? Bueno, se puede deducir, pero yo tampoco podría decir de manera así tajante que hay retraso. El tema es que no se puede armar ni por parte del juez ni por parte de la Fiscalía un expediente que no tenga los elementos suficientes para justificar una solicitud de arresto provisorio con fines de extradición. Le digo, en el caso Odebrecht, el 15 de febrero se armó ya ese cuaderno y ese cuaderno ha sido remitido a los Estados Unidos y no tiene ninguna respuesta. ¿Qué cosa es lo que podemos, digamos, definir o deducir ahí? Deducir de eso, que claro. Estados Unidos no va a tramitar el arresto provisorio con fines de extradición. Por eso es que los especialistas dicen vamos directamente con la extradición. Ahí voy. Que yo sepa, ya yo lo he preguntado, como presidente del Poder Judicial, no existe ningún antecedente en el Perú que se haya declarado, que se haya amparado una solicitud de arresto provisorio con fines de extradición. No existe ningún antecedente. ¿Y entonces por qué lo hacemos así? Sería el primero. Entonces yo digo, pero claro, mi palabra no es de una parte, simplemente la de un ciudadano. ¿Qué cosa estamos enterados? Que, por ejemplo, la Corte Suprema del Perú, porque en ese caso tiene que haber un pedido de un juez del Perú a la Corte Suprema del Perú para aprobar una extradición y luego el Poder Ejecutivo aprueba, digamos, por resolución suprema este pedido y lo remite, en este caso, al país extranjero. Ya está aprobada la solicitud de extradición, por ejemplo, para Mariela Huerta Minaya. ¿Por qué no seguir simplemente esa experiencia? Sería el mismo esquema. Es el mismo esquema. Aplicar el mismo esquema. El mismo esquema. Estamos hablando de una de las que está de las comprometidas en caso claro, Odebrecht. en el caso Odebrecht por Así la es. concesión de la línea 1 del Metro de Lima. Pero ¿correcto? el trámite es diferente. Una cosa es solicitud de arresto provisorio y otra es extradición. Y otra cosa es la extradición, porque la solicitud de arresto provisorio no pasa por la Corte Suprema del Perú, se manda directamente vía diplomática. ¿Qué falta para que eso ocurra con Toledo? Falta que el fiscal, el señor Hamilton Castro, termine de armar, digamos, su caso y le pida al juez Concepción Carguancho que remita ya formalmente el pedido de extradición. Ahora, yo confío en que el señor Hamilton Castro está haciendo bien su trabajo, porque tengan ustedes en cuenta que la investigación es armar un rompecabezas. No significa que con lo que ya tiene ya se acabó la investigación. Yo entiendo, por ejemplo, que él podría estar encontrando eventualmente otras cuentas, de repente en Andorra, en Suiza, no sé, y como ese es un trabajo reservado, entonces yo pienso, no sin ser adivino, que él está completando toda esa información para luego con una información muy sólida, con pruebas sólidas, armar el cuaderno ya de extradición. Y yo, como también lo aconsejan los abogados norteamericanos que han sido contratados por el Ministerio de Justicia del Perú, que ellos de manera absolutamente clara le están aconsejando al Estado peruano, vayan por la extradición, ya dejen de lado la solicitud de arresto provisorio. Última pregunta, la acusación contra Nadine Heredia y Ollanta Humala parecía que estaba lista cuando se dispuso la prisión preventiva, pero esto también se dilata. ¿Qué ha pasado ahí? Señorita Mávila Huerta, la acusación es atribución no del Poder Judicial, es atribución del Ministerio Público. Nuevamente es un tema del Ministerio Público. En absoluto. Investigación y acusación es atributo exclusivo del Ministerio Público. Pero la orden de arresto domiciliario viene del Poder Judicial. Sí, pero a solicitud del Ministerio Público. Es decir, ¿hasta cuándo se puede extender esto si no llega finalmente a la acusación? El Poder Judicial, los jueces no actúan de oficio, actúan a pedido de las partes y quien, digamos, impulsa el proceso penal es el Ministerio Público. Si el Ministerio Público todavía no ha formulado acusación por razones que todavía no ha terminado la investigación, qué sé yo, eso es un tema de la competencia de ellos. Si ya hubiera una acusación, se pasa a lo que se llama control de acusación.
y si ya se sanea el proceso, se lo deja libre de cualquier nulidad procesal, recién vamos a la etapa de juzgamiento, donde ya, por decirlo deportivamente, ahora que estamos en el tema del Mundial, la cancha recién está en manos de los jueces, y ahí recién los jueces dicen su palabra. Muchísimas gracias, doctor Duberly Rodríguez, por estar con nosotros en el programa. Son las 9:25. Nosotros hacemos una pausa y vamos a regresar para abordar con mayor profundidad estos casos terribles que hemos visto el fin de semana. Volvemos con el abogado precisamente de Martín Camino Forsyth, el agresor de Micaela de Osma. Javier Arribas estará con nosotros en el siguiente bloque. Muy bien, no sé si tenemos las imágenes porque hay que volverlas a ver para introducir la entrevista que vamos a hacerle al doctor Javier Arribas, abogado de Martín Camino Forsyth. ¿Y por qué repetir las imágenes? Porque en algún momento, cuando se le ha entrevistado durante el día, doctor, bienvenido, gracias por estar acá, el doctor Arribas decía que él lo que hacía era jalonearla para tratar de ponerla a buen recaudo, que no la arrastró, pero las imágenes son tan evidentes, tan elocuentes, que eso, por ejemplo, es arrastrar. Es más, entiendo que el médico legista ha probado las heridas que hay producto del roce del cuerpo de ella con el piso, ¿no? Es decir, ha quedado evidenciado que ella ha sido arrastrada, no ha sido cogida ni zamaqueada del brazo, que en ningún caso es excusable y que tampoco ha intentado ponerla a buen recaudo, porque lo que parece ser es que la lleva más bien a un matadero. ¿Cuáles son los argumentos de la defensa y qué tiene que decir sobre esto, sobre sus propias declaraciones? Creo que no había visto el video, ¿sí? Bueno, le respondo con propiedad, señorita Mávila. Mire, cuando a mí me contrata mi patrocinado, escucho que conferencia conmigo y no había visto el video. Y me llevo solamente por la versión de él, de los hechos, sin haber visto el video. Después que veo el video, ya veo la aberrancia de los hechos que hablan por sí solos. Eso lo aclaro y lo relevo. Ahora, ¿y puede seguir defendiendo a alguien que le ha mentido? Bueno, en ese punto le contesto con propiedad. La defensa es un mandato constitucional. Es el debido proceso. Si no lo defiendo yo, tiene que defender el otro, no, si no, eso no sería eso pues no está en un discusión. proceso Le pregunto a usted legal. como persona, después de que se reúne con un cliente, eventual cliente, y que este cliente le da una versión que inmediatamente resulta desbaratada por un video que además ha circulado por todas las redes sociales, ¿usted mantiene su deseo de defender a este sujeto? Le respondo con propiedad. La defensa, el debido proceso constitucional es un mandato de la ley marco, la ley constitucional, es una ley de leyes y eso ninguna persona puede caer en indefensión. ¿Cuál es la estrategia de su defensa una vez visto el video? Ya, eso le respondo con propiedad. Aquí la estrategia de mi defensa es los beneficios premiales que la ley da cuando se acoge a la terminación anticipada de proceso, arrepentimiento de corazón, ¿no? Y aquí hay un tema, pues el artículo 16 del Código Penal, tentativa, ¿no? Si esa persona, como lo digo en los medios, una persona que se arrepiente de haber desplegado una conducta lesiva para nuestra sociedad en su conjunto, será menos peligrosa para nuestra sociedad. Ahora, en el caso, entiendo, de Camino Forsyth, hay una denuncia anterior también y hay muchos testigos que sostienen haber visto al chico maltratar, gritar a la muchacha, que vive sola, por cierto, y que revelaría todo esto, que no se trata entonces de alguien capaz de arrepentirse. Es decir, si ya lo hizo antes y hoy simplemente para acogerse a determinados beneficios legales se va a arrepentir nuevamente, no sé si un juez podría considerar el arrepentimiento válido, ¿me entiende? Es que el tema, estamos en una interinstitucionalidad. El Ministerio Público es una institución que formula los cargos, ¿no? Presenta lo que en el caso tenemos el 446 de proceso inmediato, justicia inmediato, de flagrancia. Entonces, los elementos de comisión que pueda tener el Ministerio Público presentará, el juez a solicitud del Ministerio Público puede pedir presentación de cargo, incoación de un proceso inmediato o también puede presentar prisión preventiva en el artículo 268 del Código Penal. Eso es iniciativa del Ministerio Público y el juez solamente hace control de la legalidad y da mandato de prisión preventiva si lo ve conveniente.
O sea, todo dependerá de los elementos de convicción que Y de cómo tenga. se vaya desarrollando el Por juicio, eso es lo que supuesto me que quiere sí. decir. Así ¿Qué le ha es. dicho Martín Camino sobre lo sucedido? Bueno, yo le dije, si tú quieres que yo te defienda, aquí me dices la verdad de los hechos. Aquí lo único que estás logrando con tu actitud matonesca, de desequilibrio, de desestabilización emocional, y hablando coloquialmente, disparate a los pies. Aquí lo único que tienes que hacer es dar bondad a la justicia para que la justicia haga lo mismo contigo. Entonces, plígate a la estrategia, en síntesis, es que él se arrepiente de los hechos y colabore con todo. Y hay beneficios premiales, como lo repito. Eso es lo que usted le dijo a él, pero ¿qué es lo que él le dijo? Él sí me ha hecho caso y está muy bien. Ahora ya no está con la actitud matonesca que tenía en los medios de comunicación. Ahora está llorando, se arrepiente. Y yo pienso, conceptúo de verlo, ¿no?, que es un arrepentimiento de corazón. ¿Sabe qué es lo que no termino de entender? Que usted me dice que, claro, habla con él y le dice, oye, tienes que acabar con esta actitud porque si no estás jodido, para ponerlo así, No, claro, en pero, cristiano. claro. Y luego él dice, ok, si no voy a estar jodido, entonces yo voy a llorar y voy a hacerme el arrepentido. Lo importante aquí es lo que realmente suceda. Por eso le pregunto, ¿qué es lo que le dijo él? Porque usted lo instó al arrepentimiento, pero de él no partió entonces, por lo que usted me cuenta. Él no está arrepentido de lo que ha hecho. No, sí lo está. Sí lo está. No lo estuvo, hablando con propiedad, pero sí lo está, porque... ¿No lo estuvo cuándo? No lo estuvo cuando salió a las medios de comunicación, en lugar de hablando coloquialmente, se estaba disparando los pies. En su situación No, bueno, le jurídica metió iba a agravar. escupitajos a los Por supuesto, periodistas. es aberrante, es a todas luces. ¿Estaba drogado en ese momento? Bueno, ahora la pericia ha salido que sí. ¿Sí? ¿Qué droga? Bueno, podría ser psicotrópica, podría ser alcohol. ¿No habría ha que ver. salido, no se ha determinado qué sustancia había consumido? No se ha determinado. Mañana voy a tener yo la carpeta fiscal. ¿Había bebido alcohol y estaba drogado o solo se había drogado? Bueno, eso lo determinará pues la pericia. Yo Pero no he usted visto me acaba la de pericia. decir que sí, que ha salido que sí. Que ha salido positivo, Positivo. pero no sé los extremos. No conoce los detalles. Los extremos no los conozco, sé que la pericia salió positiva. Hay pericias cuantitativas y cualitativas, ¿no? Usted comprenderá. ¿Y cuál es la actitud de él en este momento? Como le repito, antes nos desarrollé la idea. Cuando yo conferencio con él en la génesis, él, a mi modo de verlo, estaba desestabilizado. Yo le exhorté a que se comporte como un hombre de buen vivir. Entonces él parece que me hizo caso y al día siguiente lo vi otra persona. Ya lloraba, cosa que no hacía. Y entonces al día siguiente yo noté, esa es una interpretación personal, yo noté que sí tenía un arrepentimiento de corazón. ¿Cómo llega a ser su abogado? ¿Él lo contrata? Él me contrata así. Directamente, porque la hermana ha salido en Facebook a deslindar. Ha sido terrible, Ya, porque su yo le hermana voy a- ha dicho Sí. públicamente que reconoce en su hermano un maltratador Ya. y que está avergonzada y es más, le pide perdón a la víctima, Está, por lo que está a entiendo. favor de las víctimas. Así es, y por Sí. lo tanto entiendo que la familia entonces no está de acuerdo ni está respaldando o pagando los costos de la defensa. Bueno, en ese punto sucedió algo sui generis. Usted sabe que cuando hay un proceso de flagrancia, el debido proceso es notificarle la detención al imputado, al denunciado. Y él le dijo al fiscal, ¿sabes qué? Notifíquelo a mi abogado. Entonces la labor del abogado es comunicar a toda la familia. Él dijo, no, ya bastante la prensa se está encargando de eso, no notificas a nadie. Pues eso lo respondo con propiedad. Ahora, sobre el extremo de la familia, sí efectivamente dice que la hermana, ¿no?, coloquialmente hablando, le ha tirado la toalla, ¿no? Y ¿Qué hay de los padres de este chico? desconozco los padres, no tengo antecedente. ¿Tampoco de se ha haber comunicado con conferencia usted con él. ningún No, otro familiar? Nadie. Yo parezco más que su mamá. Le llevo pues desayuno, almuerzo, comida, el abrigo y todo. ¿Y a través de quién lo hago contacta, puedo preguntarle? A través de aquí yo lo veo, porque yo tenía, justo le respondo con propiedad, yo estaba en la comisaría de Miraflores porque tengo otro proceso que estuve ¿Lo vio en la comisaría y le dijo Claro, usted? yo estaba en la comisaría viendo un tema de flagrancia también de una persona que había sustraído un celular, una señorita de Miraflores, un tema aparente de raqueteo. Entonces estaba ahí sustanciando esas diligencias, que justo tenía que irme pues al juzgado de flagrancia Surquillo, y él lo veo llegar
Y es donde pues le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué estás como? No, no te preocupes, yo te puedo ayudar. Le digo, la defensa es constitucional. Alguien te tiene que defender. Si alguien no te defiende, si alguien no te defiende, el proceso no se puede dar, porque alguien tiene que defenderte. ¿Cuál Y es si no- su pronóstico para el caso en el mejor de los escenarios? En el mejor de los escenarios, le agradezco la pregunta, es que se vaya a tipificar con el artículo 122, tome nota, 122B, 122B, que el simple hecho de atentar contra la mujer como tal o por agrupación familiar, tendría una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Esa sería la tipificación. Y no existía, esta es una institución jurídica recién se ha integrado al Código Penal, porque antes, cuando no llegaba a los 10 días de atención y de atención o descanso, era tipificado como faltita, como falta. Entonces, han integrado esto para convertir en delito lo que no llega a 10 días de atención o descanso. Pero ahora no es necesario. Claro, ahora no es Bueno, necesario. Estamos hablando de por eso tentativa le de digo, feminicidio. por eso le digo, déjeme desarrollar la idea. Si se va por este lado de tipificación tendría 1 a 3 años. Pero si se va por el otro lado, el 108B, que es feminicidio, entonces el segundo escenario, le desarrollo la idea con propiedad, ahí sí sería una pena privativa de libertad de 15 años. ¿No? Entonces, con el artículo 16 del Código Penal, que es la tentativa, que el juez puede bajar prudencialmente la pena, la terminación anticipada del proceso, otro sexto de la pena, la colaboración sincera, todos los atenuantes, él podría tener una pena de 10 años. Entonces, son 2 escenarios los que manejamos. ¿Y usted Ahora, yo no cuál es el tipifico que eso. ve en el horizonte? ¿Qué escenario ve? Yo el que veo es el 122B. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no superaría los 10 días de atención. Pero, O sea, no pero siquiera... estamos hablando de que eso ya no Claro. cuenta. Y por otro lado, escúcheme, doctor, esta vez sí, por favor, la reflexión. Esto sí es tentativa de feminicidio. Desde el momento en que hay una persona con un objeto punzocortante, un cuchillo aquí. Perdón, Además, pero que lo pongan, que en los elementos de convicción el Ministerio Público lo desarrolle y lo establezca. Pero de como alguna manera prueba el caso plena. se ha hecho público y ya se ha conocido algunos detalles. Usted me está confirmando que este señor estaba bajo los efectos de las drogas. Así es. Y es bastante probable. Y eso es atenuante, no es agravante. ¿Pero por qué es atenuante? Porque si hay antecedentes de que este cuando una sujeto- persona... Porque está sí, fuera de sí, eso quiere mira, decir hay que ausencia de consumir control, drogas... ausencia de control. Cuando una persona está bajo los efectos del alcohol o de las drogas psicotróficas, funciona como atenuante, no como agravante. Así es. Así ¿Usted es. cree- Solamente sucede con agravante cuando está piloteando un vehículo en condición de ebriedad contra la sociedad, en alcoholemia. Ahí funciona al revés. Pero aquí no, aquí funciona como atenuante. O sea, le conviene a él. Bueno, pero si la ley es así, ¿yo qué puedo hacer? Así es la ley, es un atenuante. Así es. Ahora, la tipificación jurídica la hace el Ministerio Público. Los elementos de convicción lo pone el Ministerio Público. Entonces, esa carpeta fiscal ya me la van a pasar, y espero el día de mañana. Entonces yo voy a ver si solamente se va a incoar un proceso inmediato, de justicia inmediata, de flagrancia, lo que se llama coloquialmente con las manos en la masa. Entonces, se va a incoar con presencia solamente de cargos sin prisión preventiva, o de repente también me pasan la carpeta con solicitud de prisión preventiva. O sea que el juez puede dictar ¿Tiene mandato de prisión conocimiento usted de preventiva. las ocasiones anteriores en que Martín agredió a su... Sí, sí lo ha hecho, porque yo le he dicho, a la hora que estábamos con el instructor, ¿Cuántas veces? ¿Qué le ha dicho sobre eso? que 2 veces más lo ha hecho, esa sería la tercera. ¿Qué hizo? Bueno, lujo de detalles no tengo porque son otros expedientes, Bueno, no tengo grosso recados, modo, ¿qué pero nos grosso puede modo decir? que sí, que fueron delitos de la misma naturaleza. ¿Pero qué fue? ¿La volvió a arrastrar por el suelo? ¿La No, golpeó? no, según lo que él, no tengo los recaudos, pero ni tengo los expedientes, pero sí sé que fue del mismo tipo, pero según manifiesta él no fue de impacto social, de gravedad, no fue tan gravoso. Bueno, el impacto social tiene que ver con la gente que presenció esto. Pero si él dice que antes lo hizo, debemos creer que entonces le ha pegado antes a esta chica. Podremos presumir, pues es ya subjetivo, ¿no? Claro. No, le pregunto a usted Presumimos. que es el abogado y que es el único que ha podido hablar con él para conocer estos detalles. Claro, yo le respondo con propiedad, señorita Mávila, pero hay cosas que yo desconozco y puedo presumir que sí.
pero también ¿No le puedo preguntó proceder. cuando le dijo sí ha pasado antes? ¿Qué hiciste? Sí. ¿No le preguntó a usted? Era Sí. una repregunta básica, ¿no? Eso fue después, al día siguiente, cuando se presenta el fiscal. Hay un sistema SIAT, Sistema de Apoyo de la Fiscalía, que ahí sale todo lo que tiene una persona, todas las denuncias que no han prosperado, que no han llegado a judicializarse. Y ahí le sacó, y ahí fue donde le dijo, tú has estado en tal fecha, y yo le dije, pero mira, si está saliendo, acepta, di la verdad, porque yo te estoy acogiendo a benevolencia, es lo único que te puede ayudar. Mi estrategia es que tú te eches como culpable, andando coloquialmente, y para poder ayudarte, ahí es donde él me dice que sí, todas esas cosas. Porque el fiscal trae, pues, todito el CELCIAT, el servicio pues, del Ministerio Público que tiene todo el sistema. Si la chica de Osma fuera su hija, su sobrina, una alumna de la universidad, Javier Arribas, y no le Javier pregunto al Arribas, abogado, claro. ¿defendería a Martín Camino? Mira, es aberrante. A veces yo, como ayer, les respondo con propiedad. Ayer estaba conversando con la doctora Zacieta, la congresista, y yo le dije, yo como quisiera defender al agraviado. Desgraciadamente la profesión nos pone en otra orilla, que yo desgraciadamente también tengo que defender, porque toda persona no se le pueden conculcar sus derechos. El derecho a la defensa está en el debido proceso, el artículo 139, 3 y 14 de la Constitución. Es un mandato constitucional, es la ley de ley, la ley marco, la ley constitucional. En Es eso el debido estamos de acuerdo, proceso. en eso estamos de acuerdo. Ese y es el también en lo Estado de que- Derecho constitucional y social del En lo que Estado. los ojos de todo el país vieron gracias a una vecina inteligente que pudo grabar esta agresión. Le agradezco su presencia en el programa y vamos a estar atentos, por supuesto, al desarrollo de este caso. Ha sido un placer para mí haberla conocido, señorita Mávila. Gracias. Bueno, vamos a continuar nosotros tocando este tema. La verdad es un caso muy difícil. Nosotros el fin de semana vimos dos muy mediáticos. A estos se sumó el testimonio de una compañera nuestra. Nosotros no lo sabíamos. Lourdes Pauca, reportera de América Televisión, a través de las redes sociales también elogió a las víctimas que se atrevían a denunciar. Hoy ella concedió una entrevista, no la hemos tenido en el programa porque evidentemente salió bastante perturbada esta entrevista. Recordar situaciones tan complejas, eso sin duda uno lo afecta, pero ha tenido a bien el noticiero de América Televisión compartir con nosotros una pequeña parte de lo que Lourdes contó esta noche. Era una serie de mensajes confusos, creo, porque a veces él era súper cariñoso, solía cogerme el cabello, hacerme así, me decía que me quería mucho, que no quería hacerme sufrir, que nos íbamos a casar el otro año, que compráramos un depa juntos, y cuando pasaba algo malo, pues era mi culpa. O sea, si se enojó un fin de semana es porque llegué tarde, si se enojó fue porque no le contesté el teléfono, si se enojó fue porque no lo saludé en la mañana, porque yo tenía que saludarlo todas las mañanas y llamarlo al mediodía, y cuando me llamaba por videollamada pues tenía que mostrarle que estaba en mi cuarto, en mi casa. Este es el testimonio de Lourdes, que se suma a los otros dos testimonios, el de Lorena Álvarez y el de Micaela de Osma, que hemos conocido este fin de semana. Estamos hablando de 2 días, y las cifras aumentan porque hoy también en Huaycán hay un nuevo caso. Hay el caso de una mujer que ha sido desfigurada por su pareja. La violencia contra la mujer, al parecer, no tiene nada que ver con el nivel socioeconómico, con el colegio al que fuiste, con la edad que tienes. Es decir, atraviesa todos los estratos de la sociedad. Está con nosotros Ana María Choquehuanca, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entiendo que ustedes han apoyado, ministra, gracias por estar aquí. Al caso de Lorena, en el caso de Micaela también se han acercado. Muy buenas noches. Buenas noches. En el caso de Micaela estamos haciendo la contención psicológica que ella ha aceptado el día de hoy y también, la parte legal. Ella tiene la defensa legal. El caso de Vanessa Arzapalo de ATE Vitarta en Huaycán, ella vive detrás del Colegio González Prada. El SAU, que es el sistema de atención urgente que tenemos en el ministerio, ya se acercó. Estamos viendo la parte también de poder sumar a la denuncia, la agresión que pueda llegar también a los 3 niños que ella tiene. Tiene 3 niños,
de 11, 8 y 4 años, me parece. Y el día de mañana yo personalmente voy a ir allá. ¿Qué opinión le merece lo que ha expuesto el abogado Arribas acerca del caso de su defendido? No sé, yo pienso, mire, el derecho a la defensa es un derecho de todos los peruanos y está garantizado por la Constitución. Pero la verdad es que me parece, no solamente es indignante, yo pienso que si nosotros como defensores, como abogados, buscamos la parte, nos alejamos de la realidad, porque el señor vive totalmente alejado de la realidad. Él no ha visto nada, dice que no vio el video. ¿Cómo va a asumir una defensa sin ver un video que es público, que ha sido ayer, se ha pasado por todos los medios de comunicación? No, ya ha circulado por Twitter, Claro, por Facebook, claro. por Instagram, por Y todos lados. creo que tiene que ver también con la ética de cada persona, ¿no? Bueno, si él ha resuelto hacer la defensa, ese es un derecho que tienen ambos. Pero definitivamente querer poner dice que es atenuante, que no es agravante, o sea, ya estamos entrando. Él habla a una de etapa. dos normativas, la Sí. 122B y la 108B. En la 122B no pasaría mucho más allá de 3 años De en 3 prisión años. con los beneficios del caso. Y en el 108B llegaría hasta 15 porque ahí sí se consideraría el feminicidio. ¿Cómo lo analiza la ministra de la Mujer? Yo lo analizo de la siguiente manera. Tenemos que hacer un buen atestado. La Policía Nacional, cuando empezamos a hacer el proceso de investigación en la policía, si nosotros tenemos ya la evidencia, felizmente y gracias a la vecina que grabó esto. Porque como él mismo dice, ¿no? Él manifiesta y dice, bueno, las 2 veces no hubo impacto social, Claro, porque entonces cuando no quedó. Exacto, cuando le pregunto claro. qué le hizo, Claro. tampoco me sabe decir y es incomprensible que el abogado no sepa qué pasó. Las 2 veces anteriores seguramente fue lo mismo. ¿Usted Lo que no pasa tiene es que nadie lo información grabó. sobre eso? No, Micaela todavía no le ha todavía comentado no. nada. No. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que lograr ahora? Que sea un buen atestado. En este proceso de investigación donde ya interviene la medicina legal, interviene este video, que es una prueba contundente, intervienen los interrogatorios, se va armando un atestado que a nosotros nos permite que si es un soporte muy fuerte para la Fiscalía, cuando pase al Poder Judicial, tipifiquemos el delito que significa la tentativa de homicidio. Esto es, de feminicidio. Claramente visto, claramente comprobable. Nosotros hemos visto, imagínense si al jalarla, Micaela se hubiera golpeado la cabeza, si, no sé, o sea, ella ha podido quedar ahí. Esto no son delitos leves, no se visibilizan. Se ha podido caer por las escaleras. Pero por supuesto. Porque ya le estaba arrastrando por las escaleras. Se detiene porque está la vecina. Pero un golpe de un escalón a otro y la chica podía... Ahí quedaba. Claro, Sí. podía morir. Feminicidio total. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como Ministerio de la Mujer es tratar de que esto quede como un precedente para los maltratadores que quieren controlar la vida de un ser humano, de otra persona, de una mujer, que tiene que rendirles cuenta. Esto fue producto de que quiero ver el celular. En el caso que acabamos de ver de compañera, Lourdes, sí. Claro, también, ¿no? O sea, dónde estás, a ver por el FaceTime, a ver si estás Esas ahí o son no. señales importantes sobre las que habría que Círculo detenernos. de violencia, ¿no? Exacto, señales Así importantes es. que a uno le pueden advertir que está frente a un posible agresor. claro. Es decir, alguien que te controla la manera de vestir, las llamadas, la hora en que Así sales es. y entras. No sé, una relación se basa en la Y confianza. creo Si no hay que eso, confianza, simplemente Mávila, no va. creo que es oportuno también tratar de ver el tema de la prevención. En el tema de la prevención, por ejemplo, nosotros tenemos el toxímetro que lo vamos a trabajar con las universidades, con los colegios, los últimos años de los colegios, cuarto, quinto y secundaria, porque permite, en realidad es algo muy simple que permite, la aplicación permite, con unas preguntas, simplemente contestando esas preguntas para sí mismo, no necesita decirlas a nadie, ver si efectivamente ella está dentro de este círculo de violencia. Ahí van a poder graficar esto. Pero al margen del caso de Vanessa, de Micaela, de Lourdes. Vanessa Arzápalo es la víctima de Huaycán, es la más reciente. Así es. Y esto es peor, porque esto fue delante de sus 3 niños. Ella tiene 3 niños. Y no es la primera vez tampoco. Ahí se podría No es la considerar un primera agravante, por ejemplo, la presencia de menores de edad. Sí, y tiene 2 medidas de protección además ya.
anteriormente. Y a pesar de esas medidas de protección, el sujeto No, se es zurró que en las medidas de así protección es, igual. así. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué nos garantiza que estas chicas tengan las garantías? Hemos escuchado a Lorena Álvarez decir que ella las ha solicitado, pero no las tiene. La mujer vive a salto de mata. Acabo de hablar con el presidente del Poder Judicial y hemos quedado en que sí vamos a tener la reunión. Nosotros tenemos, en primer lugar, esta tarea si somos órgano rector. El Ministerio de la Mujer tiene toda la voluntad, emite acciones, trabajamos con prevención, pero esta no es tarea de un ministerio. Esta es tarea de todos, tenemos que articular, es un trabajo conjunto, Poder Judicial, Fiscalía. ¿Qué queremos de la Policía Nacional? Trabajamos los centros de emergencia mujer con el ministro Basombrío. Él está muy interesado en que nosotros podamos instalar los más centros de emergencia mujer dentro de una comisaría, porque es un poco lo que referían al comienzo. O sea, si la mujer denuncia ahí en la comisaría, tiene ya la contención del psicólogo, del abogado, del asistente social ahí mismo. ¿Qué pasa con los agresores que tienen antecedentes, por ejemplo? Eso también es un agravante. Yo le mencionaba, escucho a la periodista de otro canal decir, me hizo esto al lado del cuarto de mi hijo. Someter a un menor a un espectáculo de esa naturaleza, ¿acaso no constituye también una violencia, no física, pero al menos psicológica? Claro Tener que sí. antecedentes, hacer que una mujer viva todo el tiempo temiendo lo peor de su pareja. Eso nos suma. Esa evaluación, que es una evaluación de riesgo, donde se tiene que considerar todos estos aspectos también, es en la etapa inicial, policía, fiscalía. Si el Poder Judicial no tiene el sustento en estas dos vías Sí, le anteriores, entiendo, pero entonces no, provoca esto se cae, mucha es que la rabia. persona va a quedar libre. Claro, o sea, si no hay soporte. provoca rabia, porque entonces, uno ha visto hace poco a este sujeto que manejó ebrio en la Costa Verde y que mató gente y que luego salió. Así es. Entonces uno piensa en este niño bien, ¿no? Entre comillas, que puede, no sé, disponer de dinero, de matones, dicen que se mueve en el ambiente de las discotecas, una chica que vive sola, una vecina ha tenido que grabar. Por Dios. necesitamos capacitar. ¿Hay logística en el Estado para atender a todos estos casos, para ofrecerle protección a todas las víctimas? Porque estos casos invitan a nuevas denuncias. Así es. ¿No? Ahí tenemos las imágenes de la víctima de Huaycán, ¿no? Tenemos el Estado, fíjese eso, tenemos el Estado peruano, el gobierno, las instituciones que tienen que ofrecerle garantías a estas chicas para que se atrevan a denunciar. ¿Tiene la logística para garantizar que no va a pasar nada si lo hacen con ellas? El gobierno, el presidente de la República está no solo interesado, es algo que él quiere lograr. La lucha contra la violencia, Mávila, es desde el primer día, desde que nosotros entramos. Los casos han ido aumentando, pero tenemos que trabajar en conjunto. Esta es una política que tenemos nosotros que trabajarla, ejecutivo y legislativo. Si usted se da cuenta en lo que dice el abogado haciendo, a ver, el artículo tal, el artículo cual, Exacto. esto no es, Artículo no señor, cual. esos candados se tienen que cerrar en el legislativo, en el Congreso de la República. Tenemos que emitir leyes que endurezcan más las sanciones y que no dejen resquicios de artículos como este. No. Esto tiene que ser algo muy contundente. Yo he pedido ir a la Comisión de la Mujer el día miércoles porque ahí necesitamos, en primer lugar, poner este tema en agenda del Congreso de la República inmediatamente. Yo también soy congresista. Así es. Nosotros hemos trabajado y hay leyes en verdad que no se han dictaminado siquiera y leyes que son de importancia y que debieron haber estado ya promulgadas. Eso es lo que yo quiero ir a pedir. Que nosotros las podamos poner ahora, que tenemos este caso. Cada vez que más tiene que pasar. Por eso, ¿y usted no cree que es un error cuando se discute o se duda de parte de las autoridades de incluir el tema de la cuestión de género y los respetos o los derechos que merecen tanto hombres como mujeres, Así la es. igualdad entre los géneros en el sistema educativo nacional? ¿Por qué se discute tanto al respecto si es hora de empoderar No lo también? sé. Los individuos son individuos más allá del sexo o género que tengan. Así es. Y esta es una lucha contra la violencia. Aquí no estamos viendo contra la mujer, contra el niño, no. Esta es una lucha contra la violencia, porque en verdad esto ya no es solamente un tema mediático o un problema que aparece de repente en 2 o 3 casos. Tenemos muchos casos. Si yo le dijera a usted qué casos nosotros hemos atendido, la cantidad de casos que atendimos diario son 200
271 centros de emergencia mujer que tenemos a nivel nacional. Y yo le aseguro a usted que todos tienen un caso diario, por lo menos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ir por dos vías para finalizar. Una, la vía legislativa, que es la que va a determinar estas penas. Y si los maltratadores no entienden que esto tiene sanciones duras, entonces nosotros también en el lado del Ejecutivo tenemos que trabajar. Con prevención, fortalecerla. A nivel educativo, tiene que ser. A nivel nuestro, de ministerial, se tiene que dar ya. Y nosotros lo estamos haciendo. Vamos a presentar la próxima semana una campaña muy fuerte en medios de comunicación para sensibilizar a la población. ¿Por qué es que ella, permítame, por qué es que Micaela ahora tiene una evidencia? Porque tuvo una vecina que la grabó. Y la vecina dijo, a ella no le importó decir, yo no me meto, a esto no es conmigo. No pensó en que a ella le podía pasar. Por supuesto que sí, la grabó y hizo la denuncia. Entonces tenemos la evidencia, pero dígame, ¿acaso no somos indiferentes a esto? ¿Cuántas veces es que nosotros hemos visto llegar mujeres como esta señora? Ella no ha estado sola, ella tiene vecinos. Y dígame, ¿a ellos les importa lo que a ella le sucedió? ¿Les importó seguramente el llanto de los hijos? No, entonces la ciudadanía tiene que despertar, tenemos que estar más atentos. Así es, yo quería comentarles antes de terminar el programa, porque nos quedan solamente 3 minutos, que una amiga periodista en la mañana me pasó una portada de Caretas y me dice, este es el papá de Micaela, Miguel de Osma Berkemeyer. Este señor que ustedes ven, que aparece en la portada de esta revista Caretas. Protagonista de un hecho policial, acusado de haber asesinado a uno de sus vecinos en el lujoso barrio de La Encantada, en Villa, violento con la madre de Micaela, Claudia Sobero, ¿no? Claudia Sobero, y aquí tenemos nosotros el documento del Country Club de Villa, con la fecha ustedes pueden ver, enero 1997. A ver si lo podemos congelar ahí, o ahí, ahí. Ahí tienen la fecha, ¿no? Se refieren al señor Enrique Romero, gerente general del Country Club de Villa. El que escribe me parece que es el padre de la madre de Micaela, el abuelo, por lo que entiendo, porque firma Alfredo de Sobero, sí. Y dice, me dirijo a usted muy preocupado por el comportamiento de Miguel de Osma en las instalaciones del Country, zona del Parque Tal, el 20 de enero a la 1. El mencionado estuvo lanzando insultos, improperios, sin ningún respeto ni consideración a los demás, dando golpes al automóvil de la señora Claudia Sobero de Osma, a la cual luego agredió físicamente. Por lo tanto, quiero hacer de mi más enérgica protesta por esto. Una persona como este señor, que hace tantos escándalos, no merece, digamos, ni siquiera hacia su nieta, mi nieta, que se encontraba en los brazos de su madre en ese momento. Esa nieta que estaba en sus brazos era Micaela de Osma. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que uno inconscientemente repite patrones. Vio violencia en su casa, Miguel de Osma estuvo detenido, luego salió acusado de asesinato, pero hay millones de testimonios de sus vecinos y de gente que lo denunció en distintos círculos sociales por la violencia. Cuando ayer Micaela hablaba con un medio y decía, mi padre rehizo su vida y mi madre salió del país, se refería a esto, a que Miguel de Osma no está con su hija, porque él también ha sido un maltratador, si no lo es todavía. Entonces esta chica está sola y ha buscado inconscientemente en un novio características similares al padre. Es decir, el tema de la salud mental también es un tema importante. Nos gana el tiempo, lamentablemente no podemos seguir. Solo algo ministra, pequeño. Sí, por favor. Ya, si tenemos un porcentaje de 52%, de acuerdo a Endes, que dice que la sociedad peruana ve estos hechos de maltrato de hombre a mujer como algo muy normal, es eso. Son esos patrones. O sea, el 52% de nuestra población cree que esto es normal. Sí. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Incluso lo las que chicas, tenemos que ese es el revertir. problema. Y Así ahora esta es. chica está sola, su mamá está afuera. Así es. Y a su papá obviamente no puede recurrir.
Una No. muchacha sola. En fin, gracias, ministra, por No, habernos acompañado nada. esta noche. El tema No, así y lo esperamos requería. que nos hagan acompañamiento Por en todas las supuesto, vamos a campañas hacer un que vamos a seguimiento del hacer. tema porque Por este es supuesto. un compromiso. Y a las chicas que están viviendo por esta pesadilla Línea 100, horrorosa, por favor, la línea 100 está por favor. abierta y confíen en que estamos los medios aquí, por lo menos este medio está comprometido con esta causa. Les agradecemos su atención. Eso ha sido todo por esta noche. Volvemos mañana y ustedes se quedan con Valerie Vázquez de Velasco y Noticias a las 10.